tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el doctor Pedro Méndez Carvajal. Él es investigador, profesor y director de la Fundación Pro Conservación de los Primates Panameños. Hoy hablaremos sobre el mono araña gris del Darién, una subespecie de la que por más de 70 años no se tenían avistamientos y finalmente se logró ver de nuevo. Profesor, ¿puede comentarnos qué estrategias se utilizaron para encontrar de nuevo esta subespecie? Buenas y bienvenido. Muchísimas gracias, Carol, y al equipo de Panamá América. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, para comenzar con las estrategias, nosotros hemos estado llevando diferentes monitoreos de primates no humanos a nivel de toda la República de Panamá. Son 13 subespecies. Teníamos esa falta de información sobre las poblaciones y la distribución actual de ellos después de evaluaciones previas que se hicieron quizás a principios del siglo pasado. Así que había que actualizar y parte de esas subespecies que estaban en necesidad de esa información era el mono araña gris del Darién. Pero como son especies que comparten hábitat con otras, se realizaban censos de unas y a la vez se buscaba a la otra especie, a la otra subespecie. Entonces utilizamos transectos de franja, que viene siendo caminar por ciertas áreas boscosas sistemáticamente por un tiempo determinado y contar todo lo que se puede encontrar allí de primates, en este caso, que es el enfoque, y detectar si hay o no la presencia de uno u otro. También colocando cámaras trampas, ya después del 2010 se implementó el uso de cámaras trampas en el estrato medio del bosque y de esa manera complementa porque la información ya no es solamente una visita, sino que se extiende a una observación permanente en un solo sitio. Eso sí es la desventaja, pero se extiende a 24/7 el tiempo de esfuerzo de muestreo. Entonces, visitando los sitios, buscando obviamente la literatura anterior para saber qué había sobre esos monos, pues fueron los esfuerzos que se han estado realizando desde el 2001 en la República, pero en Darién en particular comenzamos en el 2009. Y bueno, de esa manera se han ido haciendo diferentes tipos de viajes, pero más que todo con franja, con transectos de franja, observación ad libitum también, que viene siendo una información que se toma sin nivel sistemático y con cámaras trampas. También con la comunidad, obviamente, y con la literatura. Doctor, ¿cómo se vivieron estos años de búsqueda y finalmente encontrarlo? Sí, fue bastante emocionante después de una larga búsqueda porque, bueno, primero, una cosa es que no se haya hecho esfuerzos para buscarlo, primero. Nosotros tuvimos que apelar a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al grupo de especialistas de primates del Neotrópico en el 2015. Apelamos a que no lo sacaran de la lista porque el animal no tenía tal información que habían pensado que el animal incluso podría ser un error de aquellos tiempos y que realmente no existiera como tal, pero se compartía con Colombia en los escritos y había un reporte en Colombia de que sí se había encontrado allí. Anecdótico también, pero entonces el animal se había descrito en Panamá, en el río Tuira. Entonces era muy importante para nosotros que nos dieran esa oportunidad de por favor buscarlo, tomar el debido esfuerzo para buscarlo y en base a esa información entonces ya decidir de que el animal existiera o no. Por buena suerte encontramos que es real, el animal tuve una confusión porque en esa época se clasificaban a los animales más que todo por la coloración, no tanto por la genética. Ese es otro paso que tenemos que dar ahora, pero a nivel de patrones de colores, sí, el animal que hemos encontrado actualmente es igual a lo que se describió en su momento. Y fue muy, muy gratificante. Nosotros hicimos esfuerzos en el río Tuira, en esos cayucos. A veces había que bajarse y empujar todo el equipaje, todo el equipo, todas esas olas
que nos ayudó mucho el el Senafront, discúlpenme lo del Senafront. El Senafront hizo un gran esfuerzo con nosotros, llevándonos con sus botes hacia las costas de Piña, de Jaque, hasta Cocalito fuimos, que es el último punto con poblado que tiene Panamá en la zona este, frontera con Colombia, en diferentes zonas, y encontrarlo este año, bueno, realmente desde el año pasado, pero este año confirmarlo directamente fue muy emocionante. A su juicio, doctor, ¿qué factores considera usted que pudieron influir para que por 70 años no se viera este tipo de mono? Factores como a nivel político, a nosotros se nos complicó mucho el llegar a zonas fronterizas con Darién y Colombia, básicamente por la guerrilla y pues la seguridad que había en esa zona. Muy poco se permitían investigaciones. Usted sabe que hay que llenar un permiso por el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente trataba de ser consciente con esa situación, así que en ciertos lugares no se permitía o no era recomendable. Y bueno, tratando de mantener la seguridad siempre del personal que trabaja con nosotros, decidimos postergarlo hasta que fueran mejores condiciones en ese nivel y también a nivel de logística, porque estos proyectos generalmente no cuentan con muchos fondos como para tener un helicóptero, por ejemplo, que nos lleve de un sitio a otro, o digamos la gasolina, el equipo de transporte. Entonces son cositas que cuando va uno a una expedición como esa se necesitan calcular muy bien y se necesita buena logística para mantener la seguridad del personal sobre todo. Entonces eso se aúna a la falta de interés quizás en un principio, estamos hablando de antes del 2001, que quizás si se hubiera buscado al animal se hubiera encontrado, pero también esa parte pues faltaba. Así que eso puedo decirle. Ahora que se redescubrió, ¿qué planes se piensan ejecutar para protegerlo, conservarlo y estudiarlo más? Sí, nosotros, como le dije, yo soy parte también el grupo de especialistas de primates del neotrópico de la UICN. Es una responsabilidad como panameño, ¿no? Tratar de darle seguimiento a este taxa. Y lo que hemos estado haciendo es hablar con el Ministerio de Ambiente y hemos hecho ya reuniones en conjunto con el Departamento de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente, con la misma viceministra, para llegar a esfuerzos de conservación en la zona, porque está en una zona que no es protegida, pero tiene muy buen bosque y de hecho en los análisis que yo he hecho sobre condición de hábitat potencial especial para los animales, los monos sobre todo, esta zona rinde las condiciones necesarias y se debe proteger incluso aunque no hubiera el mono araña gris del Darién allí, por lo que potencia como fuente hídrica también para los poblados que hay cerca. Entonces es la región del Magé, y es una región muy conflictiva en el sentido de tierras. Entonces estamos tratando de hablar con las agrupaciones indígenas que están allí también para que bajen el consumo de los animales porque estos grupos pues tienen dentro de sus costumbres el consumo de carne de mono y quizás no recomendar que no lo hagan, pero tener un tiempo de veda o un tiempo de que los animales se puedan reproducir y mantenerse estables. El problema con estos monos es que ellos logran una edad reproductiva a los 6, 7 años y necesitan tiempo de desarrollo. Necesitan largas extensiones de bosque, como las que hay en el Darién. Y esto, cuando no lo tienen, merma el desarrollo de la población y al final, si son depredados, como se está dando actualmente, pueden extinguirse regionalmente e incluso como es una especie que solamente está en Panamá y Colombia, es probable que incluso pueda estar amenazada a nivel crítico de extinción. Entonces queremos evitar eso y por eso estamos dando las pautas quizás con los puntos donde se encontraron estos animales para que el Ministerio de Ambiente
se apoye en esto para crear quizás una reserva donde se puedan mantener en un lugar protegidos y bajo vigilancia. Doctor, ¿nos especifica las zonas en las que se encuentra este mono y la importancia para Panamá de que se haya redescubierto? Sí, la zona realmente te podría decir porque lo encontramos allí, pero no hemos hecho exploraciones alrededor. De seguro están eh, simpátricos, le llamamos simpátricos cuando sobre la distribución se une una con otra especie. Por ejemplo, el mono araña negro del Darién, que también es de allí, están quizás en la misma región, es la región del Majé, todo lo que respecta a la zona de Ipetí, Majé, la Reserva Privada Natural del Chucantí probablemente tenga también, que es parte de esa serranía Majé, y las zonas del Pacífico que tienen bosque, podría estar también. Entonces, para nosotros es éxito el saber que está presente y poderlo confirmar a nivel taxonómico. Tenemos miras a hacer estudios genéticos, porque ya ese es un aspecto que se toca para ya colocarlo si es especie o subespecie diferente. Así que ya eso sería otro protocolo y otra investigación futura que se necesita. Pero lo más importante es reconocer que el animal está viable porque se encontró una población de 16 individuos, es decir, un subgrupo de 16 individuos y presuntamente puede que hayan pues, subgrupos o mucho más grandes en zonas cercanas porque hay bosque todavía. ¿Cuál es la preocupación? Que ya hay invasión de territorio de bosque para agricultura. Y aunque es a menor escala, eso eventualmente puede reducir aumentar la fragmentación y reducir el espacio boscoso. Entonces, como le dije, son animales que necesitan mucha extensión de bosque y que juegan un papel muy importante a nivel ecológico, porque no solamente dispersan y polinizan flores y semillas, también podan a los árboles, también suministran alimento a otros animales que no pueden subir a los árboles y que son presa de cacería de subsistencia en muchas regiones, pero estas presas tienen tasas reproductivas mucho más altas que los monos. Y ahí sí es viable una cacería responsable, sostenible para los campesinos nuestros que no tienen, digamos, una canasta básica diaria como algunos. Ellos pueden subsistir con esos animales, pero si acaban con los monos, pueden mermar las poblaciones de otros mamíferos que son utilizables. Entonces, ese es un problema que estamos tratando de prever, protegiendo nuestra biodiversidad y sobre todo la de los primates, que son los únicos o uno de los pocos mamíferos que pueden estar directamente relacionados con los frutos que caen al sotobosque. Entonces es una responsabilidad muy grande como panameños, como fundación científica, velando por los primates de nuestro país. En esta ocasión conversaremos con Carol Gutiérrez. Ella es directora del proyecto de Ecología Química de los Primates de Panamá y también formó parte del equipo que redescubrió el mono araña gris del Darién. Carol, ¿puedes comentarnos un poco acerca de tu experiencia con este equipo y cómo fue redescubrir esta subespecie? Buenas y bienvenida. Muchas gracias, Carol, por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes. Bueno, esta experiencia fue muy interesante. Llevo ya recorriendo por buen tiempo los bosques de Panamá. Nunca es fácil, pero cuando uno tiene un propósito como el que se tiene con la fundación, todo se hace posible, ¿no? Al final, cuando encontramos esta subespecie, bueno, no soy especialista a nivel de primatología, el doctor Pedro sí, se preguntaba, ¿es o no es? Entonces, en el proceso, pues, después de observarlos, notamos ciertas características que más que todo él las pudo identificar y decir, bueno, sí es la subespecie que estaba perdida. Mencionabas que no es fácil estos accesos a los bosques. ¿Cómo fue esa experiencia de adentrarse a la selva y sobre todo en la región de Darién? Sí, normalmente todas nuestras giras ya están planificadas para sitios que anteriormente se han ido. Ya hay instalaciones
o ya se sabe dónde uno va a ir. En este momento fue un ciudadano científico el que nos guió. Entonces, a veces cuando un ciudadano científico no tiene muy claro cuáles son lo que uno debe de explicarle a una persona que va por primera vez a un lugar, se hace muy difícil. Yo llevé mi equipo, que prácticamente eran 2 maletas, y él decía, la distancia es corta, ya estamos llegando, pero eso fue subir, subir y seguir subiendo, y bueno, luego cuando llegamos al sitio, fue ver dónde acampábamos en el lugar, y bueno, ya con experiencia logramos montar el campamento, planificar si iba a llover, no iba a llover, qué equipo colocar. Entonces, hasta cierto punto la experiencia ayuda cuando es un lugar que no se sabe nada, o cuando uno llega a un lugar que es primera vez que se visita, ¿no? ¿Cuántos días demoró esa visita, esa de acampar en el lugar? En el sitio fueron 3 días que se acampó. Entonces, lo bueno fue que en el lugar que acampamos era un lugar, un camino real, como uno le dice allá en el interior, ¿no? Y las personas pasaban por ahí, así que nos topamos con que es increíble, uno no espera que en la montaña adentro hayan personas, y efectivamente sí lo hay. Entonces nos encontramos con personas, y ya luego ellos nos invitaron pues a su casa, y ya nos dieron un lugar más seguro por donde caminar, porque el anterior era un camino tipo improvisado, ¿no? Por donde andan las vacas, así que eso era todo un revolú en el camino, y ya logramos encontrar el camino real para poder llegar allá, pero fueron 3 días. La experiencia de conseguir tomar esas fotos. Los monos arañas son muy rápidos, son muy, muy rápidos. Las fotos no son tan buenas, pero lo importante es que se logra identificar las características físicas que lo hacen dominar, o lo hacen reconocer que es esta su especie, ¿no? Hay que estar muy, muy callados. Obviamente el profesor Pedro siempre, a todos nosotros que somos sus estudiantes, nos entrena antes de ir a observar a campo, y es básicamente escondernos o agacharnos, porque si nos ven rápidamente se van. Entonces fue todo un lío el conseguir las fotos, pero se logra. Su aporte específico, usted es licenciada en química, para que nos hable de ese aporte específico y cómo se relaciona con los primates. Bueno, ahorita estoy estudiando una maestría en neuroetología, y es como siguiendo la línea de investigación a nivel de primates. En este caso, yo me enfoco en estudiar los sentidos sensoriales, el comportamiento alimentario. Básicamente es ecología química, es cómo el ambiente, cómo los monos seleccionan las frutas que le aportan a nivel nutricional o a nivel de metabolitos secundarios. En muchas ocasiones vemos como si ellos escogieran las frutas por algo, y tienen esas preferencias, ¿no? Entonces, en mi papel en el proyecto, no solo en con todos los primates de Panamá, es saber cuáles son esas señales químicas que le ofrece la planta a los monos, para que luego ellos utilicen toda la gama de sentidos sensoriales y puedan escoger la dieta. 70 años pasaron para que se volviera a ver el mono araña gris del Darién, para que mande un mensaje a la población, para que valore toda la biodiversidad con la que cuenta el país. Sí, creo que esto fue un logro para la fundación, porque fue quien inspiró el seguir buscando
a esta subespecie cuando ya la UICN quería darla por extinta. Nunca se dio por vencido y pues fueron muchas giras y al final el volver a redescubrir esta especie, exponerla a la población y decirle, todavía en nuestros bosques existe este potencial para poder preservar la vida de nuestras especies, de nuestros primates. Hay que seguir conservándolas, hay que seguir en muchos casos reforestando cuando ya hemos intervenido y simplemente amar la biodiversidad, porque en comparación con otros países, pues nosotros somos a nivel de Mesoamérica el país más diverso de primates y es un valor que no se cambia por ningún dinero del mundo, ¿no? Esta ha sido la licenciada Carol Gutiérrez para el diario Panamá América.